Aviso. Por favor, lee la cajita de descripción. Allí encontrará la sinopsis de esta historia y unos puntos importantes para que puedas comprender algunas cosas de este relato y también menciono un enlace donde podrá leer esta historia si no prefiere los audios. Gracias. Nuestra historia comienza en lo más alto del monte Miserere, una hermosa región rodeada de montañas, que relucían lo más hermoso de su naturaleza y ambiente tranquilo, sobre todo en la espesura de sus bosques de los cuales muchos decían guardaban muchos misterios. En los alrededores del monte había unas cuantas aldeas vecinas donde, tanto Pokémon y humanos convivían en armonía desde hacía muchísimos años. En ese momento el invierno había iniciado y la nieve pintaba de blanco todo a su alrededor. Los árboles y ríos estaban congelados y no parecía haber un ser viviente por aquellos helados bosques. La nieve caía suavemente sobre aquel pico nevado, donde se encontraba un grupo de 3 ninjas abrigados y preparados para su siguiente misión. El equipo estaba compuesto por un sensei, que era un greninja llamado Yasu y 2 de sus mejores estudiantes que eran humanos, Akane e Izuma. Akane era una chica delgada, de piel algo pálida, cabello negro y largo recogido con una larga coleta y ojos azules como el cielo, llevaba siempre consigo una katana en su cintura, resaltaba por su personalidad amistosa y positiva. Mientras que el tercer integrante era Izuma, era un chico de cabellos castaños, ojos azules y que siempre usaba unos grandes lentes, casi de la misma altura que su compañera, era de actitud muy tímida y cargaba consigo como única arma un arco y flechas. Esta era una ocasión importante para los ninjas ya que debían adentrarse a un misterioso bosque de aquellas frías montañas para llevar a cabo una importante misión. Aquel bosque guardaba una misteriosa leyenda que el sensei procedió a contarle a sus fieles aprendices. Ha habido rumores en los alrededores de que todo aquel que se adentra a ese bosque jamás regresa, y los que han logrado salir, alegan no recordar nada de lo sucedido. El sensei les muestra algunos retratos de las personas desaparecidas. Aunque algunos pocos dicen tener recuerdos difusos de algo que habita en ese bosque. Lo más probable es que se trate de algún Pokémon que acecha en la profundidad del bosque a viajeros incautos y los atrae al bosque para desaparecerlos para siempre con algún propósito. Por ese motivo muchos otros espías y ninjas no han querido aceptar esta misión, pero nosotros siempre nos hemos mostrado capaces de mucho, es por eso que investigaremos qué sucede allí. Recuerden, nuestro deber investigar de qué se trata, debemos recolectar toda la información posible. Cuente con nosotros, Sensei, le ayudaremos a resolver este misterio. Respondió Akane siempre dispuesta a ayudar. Sí, Sensei, dijo Izuma poniéndose derecho y nervioso. Sé que cuento con ustedes. Ustedes son mis mejores aprendices. Los 3 miran el largo sendero que debían emprender mientras el greninja saca un mapa enrollado como un pergamino. Este es el mapa que encontré de toda esta zona y terreno, tanto de la montaña, del bosque y las aldeas vecinas. Según este antiguo mapa, existe una aldea dentro del bosque, intentaremos llegar allí antes del anochecer. Hasta ahora nos ha guiado bien este mapa, y de forma exacta por el camino. Si seguimos así llegaremos a la aldea dentro del bosque como aquí indica. Sí, Sensei. Muy bien, Akane, por favor adelántate a nosotros, tengo algo que hablar con Izuma. Muy bien. Dijo sonriente apresurándose para adelantarse a sus compañeros tal como se lo ordenó su maestro pues siempre obedecía sus órdenes. La chica se alejó sonriente dándole privacidad a ambos y cuando estuvo lo suficientemente lejos el sensei habló en privado con su aprendiz con una voz firme como todo buen sensei. ¿Qué sucede, Sensei? Es por mi habilidad con el arco, le juro que es la última vez. Eso no es cuestionable, desde que crié a ambos desde pequeños, siempre demostraste tener una buena destreza con el arco, y tu manera tan acertada en acertar a tus objetivos Izuma, salvo aquellas ocasiones cuando te pones nervioso y tu puntería falla de forma fatal. Eso hace que el chico se disculpe de nuevo y se ponga nervioso, pero seguía sin entender por qué su sensei quería hablar a solas con él. Pero no es eso de lo que quiero hablar contigo, tiene que ver con Akane. ¿Akane? Así es, ya lo sé todo. ¿Cuándo vas a decirle lo que sientes por ella? Sensei, no creí que usted lo sabría. Es evidente que sientes algo por ella, desde niños siempre han sido unidos, y no me imagino a Akane con alguien más que no seas tú a su lado para protegerla. Izuma se sorprendió de esa confesión y de la confianza que le tenía su maestro.
pero tienes que dejar de ser tímido y ser valiente. Cuando terminemos esta misión prométeme que lo harás cuanto antes, ¿entendido? Sí, sensei. Muy bien, no lo tomes como un regaño de mi parte. No es que sea experto en temas de amor, pero si no te apresuras a decirle lo que sientes, otro chico se te adelantará. Ello dejó pensativo a Izuma, realmente aún no estaba listo para confesarse a su amiga, pero si su sensei lo ordenaba tenía que hacerlo. Ya todo estaba dicho, así que fueron por Akane, que llevaba un rato caminando y mirando cada tanto el cielo y los copos caer, ya que se la hacía algo familiar por alguna razón. La nieve es tan hermosa cuando cae del cielo. Parecía estar distraída en sus pensamientos mientras su aliento se congelaba. Su maestro decidió ponerle una prueba al verla sola y distraída, algo que solía hacer siempre con ellos. Tomó una pequeña piedra y sin avisar nada se la lanzó a Akane. Y la reacción de la chica fue increíble, desenvainó la espada tan rápido y cortó la frágil y pequeña roca en un solo movimiento en cuestión de segundos, haciendo muestra de sus hábiles reflejos ya que era su habilidad más destacable. Fue entonces que el sensei y Izuma salen de sus escondites. Excelente, Akane, siempre alerta y certera. De todos mis estudiantes siempre fuiste tú quien destacó por sus buenos reflejos. No esperaría menos de un aprendiz mía. Que es que aprendí del mejor. Así es como debe ser. Yo les he enseñado todo lo que saben, pero aún no les he enseñado todo lo que sé. Vamos a continuar nuestro camino antes de que la nieve se acumule. Mientras seguían caminando, Yasu se adelantó un poco en la caminata para darle un poco de espacio a ambos chicos, para que de este modo pudieran platicar de forma un poco más privada. Esto hizo que Izuma platicara con Akane de la forma amena en la que siempre lo hacían. Platicaban de cuando eran niños y cómo fueron huérfanos, y cómo su sensei los adoptó para ser los ninjas que hoy en día eran. Jefe Izuma, sabes que no recuerdo mucho de nuestra infancia. Nuestro sensei recuerda más de nuestro pasado, de cuando nos adoptó y nos hizo sus estudiantes. Yo lo sé, Akane, pero sé que recuerdas aquella promesa que te hice. Fue en una tarde como esta mientras la nieve caía suavemente. Yo prometí que te protegería siempre, y quiero que sepas que esa promesa aún sigue vigente sin importar qué suceda. Akane cambió su expresión de sorpresa y le sonrió cálidamente. Claro que recuerdo esa promesa, Izuma. No podré olvidar algo tan especial que hiciste por mí, y aprecio mucho que tú te preocupes por mí. Yasu sonríe por dentro de saber que el amor florecía entre esos dos, pero ya era momento de centrarse en la misión. Caminaron hasta llegar a la entrada de aquel bosque misterioso. Se adentraron a aquel bosque y duraron bastante tiempo caminando hasta llegar a sus profundidades, donde estaba poblado de muchísimos árboles. Era bastante extenso y complejo el panorama, más de lo que se habían imaginado. Y además de ello el ambiente era bastante silencioso y lo único que lograban escuchar era el eco de sus suaves pisadas sobre la nieve. Mientras más se adentraba parecía que el bosque no tenía fin. Empezaron a notar que llevaban bastante tiempo caminando sin llegar a la aldea dentro del bosque como según indicaba el mapa que traían consigo. Habían usado el mapa para guiarse todo ese tiempo. Desde el principio el mapa marcaba de forma fiel los alrededores, pero conforme se adentraron el mapa pareció perder sentido alguno. Ya estaban en lo profundo del bosque y Yasu estudiaba la zona en busca de algún indicio, si podía dar con aquel causante de hacer que se perdieran aldeanos en el bosque, y a su vez, comprobaba la ubicación en el mapa. Sensei, ya revisamos el mapa y todo concuerda, pero... Es como si ya hubiésemos pasado por aquí antes. Dijo la Kunoichi mirando la corteza de los árboles, que ya se había aprendido sus patrones. Esto no es normal. Cada vez que parece que vemos el final del bosque descubrimos más árboles. Es como si estuviéramos en un bucle. Miró de reojo a sus estudiantes, que opinaban lo mismo que su maestro. Algo está ocurriendo en este lugar. Manténganse alerta. Sí, Sensei. Descuida, Izuma. Hemos estado en situaciones peores antes. En medio de la quietud de su camino, notaron cómo los vientos empezaron a acelerar su paso de forma misteriosa, y eso les indicaba que se avecinaba una tormenta. Lo que empezó como un pequeño viento, se convirtió en una gran tormenta en cuestión de segundos. Los ninjas permanecieron juntos tras la repentina tormenta, y muy alertas con sus armas en manos, ya que aquella situación no era algo normal. Empezaron a oír unas misteriosas risas muy fuerte y ya sabían que había un enemigo cerca. La tormenta impedía ver con claridad, pero aún así permanecían preparados para lo que fuera. Yasu usa sus shurikens de agua, Akane desenvainó su espada y Izuma tomó su arco y una flecha apuntando. Pronto algo de la nada empezó a atacarlos.
Sea lo que fuera, era invisible y no se dejaba ver. Primero empujaron a Izuma y tanto Yasu y Akane atacaban a lo que fuera eso que les atacaba, intentando a su vez esquivar sus ataques. Ah, estos miserables están armados. Escucharon decir a una voz misteriosa, que sonaba enojada y sorprendida de que ellos fueran ninjas armados y preparados. Los ninjas intentaron correr para burlar a sus enemigos y ganar tiempo, de esa forma lograron ver su patrón de ataque, llegaron a una zona algo peligrosa, donde había una gran caída por lo que debían ser más cuidadosos. Duraron así varios minutos, esquivando sus ataques e intentando adivinar quién estaba detrás de toda esa emboscada, cuando esta vez escucharon otra voz siniestra acompañada de esa misma risa misteriosa. Ja ja ja, no debieron adentrarse a este bosque, ahora sufrirán nuestra furia. Será divertido deshacerse de unos ridículos ninjas como ustedes. Yasuo empezó a molestarse de oír esas tonterías, aunque ya podía deducir que no se trataba de un solo atacante, sino de 3 en total. No rompas el silencio si no es para mejorarlo, si solo lo usas para decir puras tonterías. Dijo tomando una pequeña piedra y tirándola en dirección a los enemigos. Esto hizo que golpeara el líder de ellos en la cabeza y parece que eso lo enojó mucho. Ouch, eso dolió. Tú eres quien se va a callar después de que acabemos contigo, rana miserable. Seguro son ustedes quienes desaparecen a los aldeanos que entran al bosque. Ja ja ja, ¿qué te importa si somos nosotros quienes lo hacemos? Tras decir eso, los atacantes misteriosos soltaron un chirrido furioso que hizo que la tormenta y los vientos fueran más potentes que antes. Repentinamente algo misterioso empezó a levantarlos del suelo y los arrojó con fuerza contra unos árboles. Yasu y Izuma chocaron contra los árboles de espalda, lastimándolos en el proceso, pero Akane no corrió con la misma suerte y había caído a una empinada colina de la montaña gritando en el proceso. Ambos gritaron el nombre de su compañera, pero fueron atacados por unos fuertes golpes que rompían los árboles y que afortunadamente pudieron esquivar. No se distraigan, luego iremos por la chica. Siguieron luchando y por desgracia perdieron de vista a su amiga. Akane empezó a caer y rodar por la colina muy rápido ya que era muy empinada. La Kunoichi luchó por frenar la caída, pero fue inútil. Esto hizo que se alejase de sus compañeros, pese a que la nieve amortiguaba su caída. Eso no evitó que se lesionara con las ramas filosas con las que tropezaba, hasta lacerarse una pierna y un brazo, lo cual hizo que gritara de dolor. Terminó de caer contra un árbol que se sacudió tras su impacto, dejándole caer un montón de nieve encima y cubriéndola por completo mientras yacía inconsciente por el golpe. ¿Cuánto tiempo pudo pasar así? Era difícil saberlo, pero su mente perdió la noción del tiempo, sumergiéndola en un inmenso silencio y frío, del cual podría haberle muerto si no es porque logró despertar. Lentamente despertó escuchando un sonido algo sordo de fuertes vientos. Era la tormenta que estaba ocurriendo justo en esos momentos. Recobró el conocimiento y despertó sobresaltada y muy alarmada en medio de una tormenta de nieve. Miró a todos lados recordando los últimos acontecimientos. Recordó la pelea, la caída, no había sido un sueño. No podía perder el tiempo, debía reunirse con sus amigos, por lo que buscó su espada entre la espesa nieve y al tratar de ponerse de pie sentía un agudo dolor de las laceraciones que le dejó la caída. Ah, maldición, sí que duele muchísimo. Gritó de dolor al ver la nieve teñida con su sangre. El dolor era aún muy latente en todo su cuerpo. Rasgó algo de su ropa para crear unos vendajes temporales para sus heridas y parar el sangrado. Era doloroso, pero no tenía otra opción. Estaba decidida a buscar a sus amigos en medio de la tempestad del clima, por lo que resistió todo lo que pudo ya que ese era parte de su entrenamiento ninja. Suspiró profundo y se puso en marcha. Al mirar por donde había caído, la gran colina había desaparecido. ¿Cómo era eso posible? Era como si ahora se encontrara en otro lugar del mapa de ese gran bosque. Estaba confundida al respecto, pero no había tiempo para deducir qué sucedió realmente cuando cayó. Así que se armó de todo su coraje y empezó a caminar intentando llamar y gritar el nombre de sus colegas, y así estuvo por un largo periodo sin perder la esperanza de encontrarlos. Seguía luchando por caminar en medio de esa gran tormenta mientras la nieve se acumulaba a su paso. Su caminata se extendió por un largo rato, estaba herida, débil y agotada, y con sus dedos rojos por el frío, y sentía como su cuerpo empezaba a congelarse cada vez más.
Quién sabe por cuánto tiempo podría estar así, sin un refugio cerca donde resguardarse, y sin ninguno de sus colegas para ayudarle ante esa difícil situación. Sería difícil para ella seguir así por más tiempo. Mientras caminaba cayó contra la espesa nieve y se esforzó por ponerse nuevamente de pie. Estaba muy agotada de hacer ese esfuerzo pese a sus heridas, pero algo ocurrió que le hizo ponerse alerta. Se trataba de una misteriosa voz, pero esta voz no era como la que escuchó antes cuando estaba con sus colegas. Esta voz era muy diferente, era suave, melodiosa y gentil y sentía que le hablaba en lo profundo del bosque. La misteriosa voz habló de forma calmada a la distancia como un suave susurro en el viento que bailaba entre el eco del lugar y de cual se oía con tanta claridad ante los fuertes vientos. Por favor, guerrera, levántate, sigue mi camino. ¿Qué? Al levantar la mirada para ver el horizonte, se percató de unas misteriosas luces que resplandecían a lo lejos y parecían mostrarle un camino que debía seguir. ¿Qué es eso? Por favor, sigue mi camino, ven hacia mí. Volvió a hablar aquella misteriosa voz con la misma calma de antes. Akane no sabía de qué podía tratarse, pero su instinto le decía que debía seguir aquellas pequeñas luces. Al acercarse a una de ellas comprobó que se trataba de unas pequeñas flamas púrpuras que flotaban en medio del camino. Es fuego púrpura. Exclamó sorprendida de ver algo así, ya que solo lo había escuchado en leyendas, pero nunca lo había visto en persona. Cuando se acercaba lo suficiente a una de estas flamas la misma se extinguía al instante, por lo que con dificultad continuó siguiendo el camino que le indicaban estas pequeñas llamas. El camino de las flamas le había guiado a una zona donde la tormenta era menos intensa, y pudo mirar como al frente de ella se mostraba una gran luz púrpura que se acercaba a ella. Aquella luz se hacía más intensa y brillante a medida que se acercaba, por lo que Akane no podía confiarse, probablemente podría tratarse de un enemigo, así que desenvainó la espada y se puso en guardia. Pero la misteriosa voz le habló nuevamente tranquilizando a la chica con aquella misma calma que la primera vez que la escuchó. Por favor, guarda tu espada. ¿Quién eres? ¿Por qué me has hecho venir hasta aquí? Estoy aquí para ayudarte a encontrar el camino, por favor déjame ayudarte. La chica se dejó caer tras el cansancio y el dolor de sus heridas, se colocó hincada de rodillas usando su espada como apoyo en el suelo para mantenerse en esa posición mientras seguía observando con alerta. Misteriosamente la tormenta de nieve comenzó a bajar y los vientos a cesar. A medida que la luz se acercaba dejaba ver mejor que la luz provenía de una misteriosa silueta que se movía de una forma refinada ante la oscuridad, que pese a la tormenta, no parecía inmutarse ante las frías ventiscas. ¿De quién se trataba? Seguía preguntándose Akane mientras seguía observando algo asombrada de esa misteriosa figura como acortaba más la distancia. Y al fin podía verlo, se trataba de un Pokémon, un Typhlosion, pero no era cualquier Typhlosion, se trataba de un Typhlokai. Este tenía dos cuernos pequeños en su cabeza y una larga cola que tenía una flama en la punta. Vestía un yukata y una ori que parecían hechos de una tela fina por los bordados y estampados que tenía mientras escondía ambas manos en las mangas de su vestimenta. Akane le miró asombrada notando cómo este le sonreía desde la distancia. Él caminaba con mucha tranquilidad hacia la chica pese a que ella estaba cubierta de la fría nieve y herida, pues pudo notar que este no tenía ni una pizca de nieve en su ropaje, lo cual se le hizo muy raro, al igual que notó que la luz que vio al inicio se trataba de las llamas de la espalda del Typhlokai, que eran de un color púrpura intenso y hermoso que destellaban como una gran llamarada cálida. ¿Acaso se trata de un espíritu? Pensó, deduciendo que posiblemente lo era dada la circunstancia y la manera en que éste se hacía presencia ante ella. Aún así, estaba impresionada al ver aquellas increíbles llamas púrpuras que denotaban el poder de su portador. Pero también empezó a sentir un misterioso miedo que la paralizó todo su cuerpo, como si aquellas llamas le recordaran algún miedo oculto en lo más profundo de su mente y del cual desconocía hasta ese momento. No entendía por qué, pero algo en esas llamas despertaron algo oculto en ella que la mantuvo observando a aquel Typhlokai hasta al estar frente a frente con él. Pese a esos miedos que sentía, no podía negar que todo ello le hacía sentir que estaba en presencia de algún espíritu que venía a rescatarla de aquella situación. El Typhlokai apagó sus llamas poco a poco una vez estuvo frente a la chica.
Akane notó que este era bastante alto y que le seguía sonriendo de aquella misma manera cálida y que de cierta manera su presencia le transmitía mucha tranquilidad, tanta que incluso se podía sentirse en todo el lugar. Por favor, no tengas miedo de mí, he venido a ayudarte, joven guerrera. Volvió a repetirle a la chica que tenía al frente. ¿Cómo es que tú? No pudo siquiera terminar su frase, le miraba asombrada y confundida, estando aún hincada en el suelo y con la voz temblorosa por el frío. ¿Cómo es que has podido mantenerte en pie ante la tormenta? El Tiplokei le siguió sonriendo con una mirada muy serena mientras intentaba calmar la angustia de la chica. Permíteme presentarme. Soy el espíritu que cuida y protege de la región y soy quien ayuda a los viajeros perdidos a encontrar su camino de regreso. ¿Un espíritu? Exclamó asombrada de que confirmara su sospecha. Así es, mi nombre es Yukio Bakita, es un placer conocerte, señorita, favor déjame ayudarte a ponerte de pie, dame tu mano. Extendió su mano y Akane dudó un momento en tomarla, pero este realmente le transmitía una gran calma y tranquilidad, por lo cual de algún modo inconsciente tomó su mano y este le ayudó a ponerse de pie. Las manos de Akane estaban heladas y al contacto con las del Tiplokei, sintió como una oleada de calor recorrió todo su cuerpo haciéndole entrar rápidamente en calor, de modo que ya no se sentía congelada. Ah. ¿Qué ha sido eso? Jejeje, ese es uno de mis tones, por favor no te asustes, mucho mejor, ¿verdad? Ya no te sientes congelada y así puedes hablar mejor conmigo. Sí, es mucho mejor que estar congelada. Oye, como siquiera que has parado la tormenta. Tengo tantas preguntas. Por ser un espíritu puedo pedirle amablemente a la tormenta que pare unos segundos para que me permita encontrar a las personas extraviadas. Es otro de mis humildes dones, le expresó feliz cerrando los ojos. La chica pestañeó asombrada de que un espíritu pudiera hacer eso, pero retomó su habla. Oye, lo siento, no quería amenazarte con mi espada. Dijo apenada tras darse cuenta que este era alguien que se mostraba genuinamente bueno, ya que de otro modo pudo haberle atacado en ese estado tan vulnerable. No te disculpes, más importante que eso, cuéntame qué hace una señorita como tú en medio de una tormenta de nieve a altas horas y por estos bosques tan peligrosos. Preguntó con aquella misma voz suave mientras alzaba con cuidado el mentón de la joven para ver mejor su rostro. Estaba con mis amigos, todos somos ninjas y vinimos aquí para cumplir una misión. Luego unos enemigos nos atacaron y caí por una caída muy empinada tras ser atacada. He estado intentando dar con mis amigos sin éxito, pero luego llegaste tú y me has ayudado. Ya veo, estos bosques son bastante peligrosos a estas horas, oh pobrecita. ¿Estás herida? Disculpa mis observaciones, pero no puedo evitar notarlo, debe dolerte mucho. Sí me duele, pero descuida, he pasado por esto antes, en cuanto encuentre mis amigos me las arreglaré con ellos. Por favor permíteme ayudarte, puedo llevarte a la aldea y tratar tus heridas si me lo permites. Espera, ¿hay una aldea? Mis colegas y yo caminamos muchísimo y nunca llegamos a la aldea. Sí, existe una aldea, y te llevaré con gusto si me lo permites, la aldea siempre ha estado protegida por mis cuidados y conozco el camino para llegar a ella. Muchas gracias. Le sonrió en agradecimiento. Espera, primero quiero ir por mis amigos. Cierto, aún hace falta tus amigos, para nuestra mala suerte está empezando a anochecer muy rápido y tus heridas necesitan ser atendidas lo antes posible. Sí, pero ellos están. Quería insistirle por sus amigos, pero el Tiplokei le interrumpe algo cortés. Entiendo cómo te sientes, señorita, y admiro tu preocupación por tus amigos, pero ahora mismo tu bienestar es una prioridad para mí. Este bosque es muy extenso y te tomaría mucho tiempo encontrarlos. Además, no puedes hacer mucho estando herida, ¿no es así? Entiendo, pero... Seguía un poquito insistente mirándole confundida y estornuda. Eso es señal de que estás resfriada. Dijo gracioso poniéndole una mano en la cabeza y Akane se sonroja un poco de esa última observación. No es así, solo fue un estornudo al azar, estoy... Perdona. Jejeje, siempre acierto en mis observaciones, además. Hizo silencio para escuchar atentamente a la distancia. Puedo oír el viento a lo lejos, es probable que se avecine otra tormenta muy pronto, lo mejor es que estés refugiada y recuperes un poco tus fuerzas, en cuanto antes lleguemos a la aldea será mucho mejor para ti. Nuevamente extendió su mano para ella en vista de que le sería difícil caminar.
Ante aquella situación Akane lo razonó por unos instantes, estaba herida, perdida, sin refugio y en esas condiciones no podría encontrar a sus amigos, lo mejor sería partir temprano por la mañana e ir a buscarlos, por lo que confiada aceptó la propuesta del Tiploca y tomó su mano. Te agradezco mucho por confiar en mí, sonrió de forma dulce al ver cómo tomaba su mano. Oh, se me olvidaba. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Akane. Y gracias a ti por ayudarme. ¿Queda muy lejos la aldea? Qué hermoso nombre. Tranquila, no hace falta caminar, la entrada está justo aquí. Con un suave y fino suspiro de aire Yukio soltó de sus labios un fino hilo de fuego el cual hizo de abajo hacia arriba, como dibujando una línea en el aire, y de esta manera se abrió un portal mágico que daba una vista a la aldea. Akane se sorprendió por esto, y más al ver cómo Yukio mostraba aquel fuego misterioso, lo cual hizo que su apretón de manos se tensara y este de inmediato lo notó. Tranquila, el fuego es solo para que entremos a mi hogar. Akane asintió con la cabeza asegurándole que estaba bien en ese momento y se dieron paso para entrar al portal mágico.